Doctor Carlos Julio Bonilla, usted que desde hace un buen rato ha venido solicitando el uso de la palabra, con mucho gusto. Presidente, muchas gracias. No, a ver, yo primero saludar al ministro, al doctor Cabrera de la Contraloría y a los otros miembros de gobierno que están aquí. Me parece que bienvenido el proyecto de ley y bienvenido, doctor Barguil, el debate que ha generado, porque ha terminado pareciendo un debate de control político de algunos elementos, y yo creo que allí lo que queda abierto es un escenario bien propositivo sobre este aspecto, sobre este tema. Y quiero ratificar esa esencia. Y me parece que está bien dado que nos llamemos a la responsabilidad, que de alguna manera, más allá de las diferencias que puedan haberse presentado desde cada uno de los colegas, pues hay que ser responsables en que estamos haciendo una apuesta a un proyecto de ley que tiene como iniciativa de sentido económico una gran fortaleza, pero que sin duda obliga, y sobre todo desde esta comisión, a que revisemos cuál es el efecto en términos de lo que puede ser la seguridad jurídica y la seguridad económica que se le puede dar a la inversión extranjera, a la inversión privada. Pero mire, ministro, más allá del elemento que plantea el doctor Cabrera y donde la Contraloría se aleja, se distancia de temas de actuación de la DIAN, y ese sería un elemento que debería quedar, doctor Barguil, doctor Chacón, en este espacio para mirarlo, para profundizar en ello, más allá de los elementos que constitucionalmente planteó Nancy Denise, más allá de la naturaleza del proyecto de ley como tal, a mí me preocupan y me alejo de alguna manera, no en la parte económica, no en la parte tributaria. Yo quiero colocar el dedo en otro aspecto, ministro, y quizás no es la competencia de esta comisión, pero este país no se puede ver solo desde el tema tributario y desde el tema económico. Y si bien a usted y a muchos de nosotros nos puede preocupar profundamente la seguridad jurídica y la seguridad que se le brinde al sector privado, el tema minero, ministro, el tema del oro, el tema de la ilegalidad, el tema de la informalidad, nos está colocando en riesgo el país, ministro. Aquí también está el debate de qué país queremos y de la seguridad de este país, ministro. Y usted ha dado allí unos elementos que yo quiero pedirle ahora que los haga posibles, que los haga visibles. Usted dijo que la Agencia Nacional Minera se estaba dando hoy la posibilidad, gracias a este Congreso, de poder visitar todos los sitios. Imagino, ministro, formales, de la gran minería, los reconocidos. De eso quiero que hablemos, ministro, unos minuticos cortos, sensibles, porque para mí allí está gran parte también del debate de para dónde va este país y de qué apuesta de país se puede dar. Un segundo elemento, ministro, que quiero plantear es entender el tema tributario. Claro que yo entiendo ese debate que creo que fue Carlos Alejandro, o no sé si fue Camelo, planteó en términos de las regalías y la compensación. Yo creo que esta comisión lo ha planteado de manera suficiente varias veces, que aquí no nos podemos quedar solo en el tema de las regalías, aquí hay que pensar en un tema de la compensación, porque estamos hablando de recursos no renovables. O sea, no es suficiente con lo que se paga por la ganancia, por la renta, por la posibilidad del crecimiento económico. Es también posible repensar este país, ministro, desde el efecto, el daño ambiental irreversible, ministro. O sea, no sé cuánto podría valer eso. No sé si se pueda cuantificar. No sé si ese daño ambiental sea posible con plata de superarlo. Y ese debate lo tiene que dar este país, porque esa locomotora puede generarle muchos beneficios a algunos sectores económicos del país, pero a una parte del país la está dejando devastada, sumida en la miseria. Y yo creo que ese tema de la compensación también es importante mirarlo. Mire, ministro, podríamos recaudar toda la plata del mundo. Y por eso le digo, me alejo de la comisión a la que pertenezco, a la que me nace. Podríamos tener la plata para generar educación, para hacer infraestructura educativa, infraestructura vial. Ministro, lo que estamos viviendo en un departamento como el nuestro, en el Cauca, es devastador, ministro. Lo de la costa pacífica en términos del oro, doctor John Jairo, ¿sí? Que le está dejando el Cauca devastado en la costa pacífica. Lo que usted está viviendo en el macizo colombiano, ministro, donde estuve hace 15 días, donde nacen los ríos que surten a este país, ministro. No sé si lo podamos reversar, incluso haciendo una apuesta a la compensación, o con toda la plata que se pueda generar. Créame, ministro, que tengo una incertidumbre brutal en eso. Para no hablarle de la ilegalidad, de los grupos al margen de la ley, no de los actores que están en Cuba, de otros grupos allí subsistiendo,
de una inversión oscura que uno no alcanza a leer y que la gente guarda silencio, ministro, de la devastación social. Volvimos en algunas regiones de este país y de este Cauca a los momentos más críticos del narcotráfico, donde la juventud y los bares y las gentes estaban llenando para gastarse la plata día a día porque se está generando una riqueza falsa, mentirosa, allí, pasajera. Ese debate hay que darlo, ministro. Pueda que a usted no le toque desde el componente social, sí desde la condición humana que lo caracteriza y como hombre liberal, pero ese tema hay que mirarlo, ministro, y usted tiene la vigilancia a través de la agencia. Hágalo, ministro. Pueda que ahí no estemos hablando de serromatoso, David, ¿sí? Pueda que no estemos hablando de temas oficiales, estructurales, pero ministro, eso lo conoce el país. Se habla incluso de la institucionalidad comprometida, lo que uno oye en el departamento nuestro da miedo. Hablan la gente del común, de incluso propiedad de actores de la institucionalidad, de dragas y todo eso, ministro. Tema que asusta, ministro, porque recuperar ríos que hoy son lodo y que ya recibieron mercurio y que van a caer a fuentes hídricas, ministro, ¿con qué plata? Eso no es lavar un balde, eso no es lavar una piscina. O sea, el tema ambiental, el efecto sobre el macizo colombiano, en el caso particular del Cauca, los temas de la costa pacífica y del norte del departamento, las preocupaciones de las comunidades indígenas y de las comunidades afros, en tierras que se entregaron, ministro. Usted sabe lo que pasó antes de que llegara este gobierno y en la coyuntura, y yo reconozco los cambios y la apuesta que se ha hecho, pero está vivo un problema, ministro, un problema real, que pasa más allá de la posibilidad tributaria y de la riqueza que se le pueda generar al resto del país, y que, discúlpeme, yo no puedo pasar por alto. El efecto ambiental y el efecto social es devastador, Alejandro Carlos. O sea, yo acepto la apuesta de seguridad jurídica y la entiendo, y entiendo la preocupación que puede haber por cambiar esas reglas de juego sobre la marcha, eso lo entiendo. Y el efecto fiscal sobre el presupuesto, claro, ministro, en eso soy un hombre juicioso, creo en la institucionalidad, fui alcalde y entiendo que hay cosas que son fáciles de decir, pero a la hora de afrontarlas hay que tener responsabilidad y yo soy responsable en ese sentido. Pero ese otro elemento que está allí debajo de la mesa, ministro, la invitación a revisarlo, a que nos visiten ese departamento, porque más allá de los grandes problemas que tenemos, allí está surgiendo uno que nos puede barrer. Y dos puntos finales, ministro. Ese debate nos queda pendiente con afecto como liberales, ese de las regalías. El suyo desde un hombre de una región a la que las regalías le sirvieron, ministro, y pudieron hacer madres comunitarias y muchas cosas. Ministro, el presidente y yo venimos de regiones que nunca tuvieron regalías, ministro. Allá los paros y las marchas son porque no tenían la posibilidad de recibir del Estado los beneficios, a pesar de darle agua a este país sin recibir a beneficio nada, ministro. Entonces, a nosotros nos toca ver el toro desde el otro lado, ministro. A nosotros nos tocó ver la corrida de lejos, hoy nos ha tocado parte, y yo creo que eso obliga a un equilibrio del Estado, un equilibrio de las oportunidades, y yo entiendo su preocupación, porque al final terminamos redistribuyendo la pobreza, pero para nosotros es una oportunidad. Hoy nuestro debate en regalías, ministro, es que la plata se invierta en lo que es, ¿no, doctor Blanco? Que la plata sirva realmente para desarrollo regional, que no se preste para otras situaciones, que permita que la voluntad y la vocación de este Congreso y de este gobierno le permita a nuestras regiones alcanzar niveles de desarrollo, salir de la miseria, de la pobreza, niveles de inclusión en educación, mejoramiento de la calidad de salud, todas esas cosas que no las estamos viendo. Y por eso entiendo su preocupación y lo invitamos a que venga el debate de regalías. No va a estar malo, ministro, va a estar bueno ese tema. Finalmente, ministro, ¿por qué le presento y por qué intervengo de la manera en que lo hago? Porque a mí me gusta más la frase de Pambelé que la de David Ricardo. Porque la de David Ricardo dice la gran verdad, la profundidad de la economía, tema que además me enamora, pero en López de Micay está todo el oro del mundo en el río. ¿Y el río de quién es? Nuestro. Y no le genera a esos municipios nada sino miseria, conflicto y desastre. En cambio, la de Pambelé dice la fácil, ¿no? Siempre es mejor ser rico que pobre. Siempre es mejor que el que tiene, que el que produce se le vea, se le refleje en su municipio. Ojalá nuestras regiones pudieran ver reflejado este recurso de esa manera. Y ministro, finalmente, que el cuarto menguante del que usted habla tenga que ver con las regiones más pobres del país. Porque yo le quiero decir hoy,
la locomotora de la minería, esta locomotora de esperanza de plata para el país, no es el cuarto menguante para algunas regiones del país. No lo es, ministro. Quizás sea el otro lado de la luna, precisamente. Un lado oscuro, preocupante, peligroso, que nos sume en el conflicto, que nos sume en la delincuencia y que nos obliga a repensarnos desde lo local y desde lo regional. Pero requerimos allí de la responsabilidad de un gobierno a la hora de actuar, y desde ese punto de vista, este proyecto de ley lo veo llamativo, interesante. Yo creo, David, que aquí no termina este tema, que hay que abrir esta posibilidad y que hay que abrirla no necesariamente para que al final sea este proyecto de ley el que tiene que ser, pero aquí han surgido herramientas y elementos que nos permiten desde Comisión Económica pensar cómo contribuimos a que la parte presupuestal y fiscal del país sea sostenible, pero también en cómo generamos que no haya evasión, que no se pierda plata de eso que usted dice, que nosotros a veces también no queremos oír, que todo el mundo sabe pero que nunca se corrige, pero además también podamos tener equidad y oportunidad con esta parte del país que está sumida aún en la miseria y la pobreza. Gracias, presidente. Gracias, doctor Carlos Julio.